En esta clase vamos a trabajar con los 50 verbos frasales más utilizados en inglés. Es esta lista de verbos frasales que no te puedes permitir no saber. Y antes de trabajar con esa lista, vamos también a abordar los siguientes temas. Vamos a iniciar con lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención a este enunciado. I'm going to take off my shoes. El verbo frasal de esta oración es take off. Y después del verbo frasal tengo el objeto. ¿Qué es lo que me voy a quitar? Me voy a quitar mis zapatos. I'm going to take off my shoes. Cuando utilizamos un verbo frasal y después va seguido de un objeto, este objeto puede ocupar dos lugares. Puede ir después del verbo frasal o, como en el segundo ejemplo, en medio del verbo frasal. I'm going to take my shoes off. Ambos enunciados significan completamente lo mismo, pero son dos estilos diferentes de utilizar los verbos frasales en inglés. Ahora, si en lugar de el nombre del objeto voy a utilizar un pronombre, en todo caso, el único lugar donde debes colocar ese pronombre va a ser en medio del verbo frasal, así como en este tercer ejemplo. I'm going to take them off. Me los voy a quitar. En pocas palabras, si vas a utilizar un pronombre de objeto, solo lo debes colocar en medio, nunca después del verbo frasal. Y para que les quede más claro este primer tema, quiero que presten atención a los siguientes enunciados. Como pueden ver, tengo un verbo frasal y después un objeto. Si yo en lugar del objeto quisiera yo utilizar un pronombre de objeto, el único lugar donde los pondría es en medio del verbo frasal, así como en estos ejemplos. Please turn on the lights. Please turn them on. Can you turn off the TV? Can you turn it off? We need to clean up the kitchen. We need to clean it up. Please put away your toys. Please put them away. I'll call back my friend later. I'll call him back later. Pasemos ahora al siguiente tema. ¿Cuál es la función de las preposiciones en los verbos frasales? La función de la preposición en los verbos frasales va a ser la de cambiar el significado del verbo principal o agregar significado. Vamos a ver esto en estos ejemplos. Rose invited me out. Out significa fuera, entonces voy a interpretar invited me out como Rosa me invitó a salir. En cambio, si utilizo la contraria, que es in, Rose invited me in. Rosa me invitó a pasar, a entrar a su casa o a su oficina, dependiendo del contexto. En el siguiente, Rose invited me over. Over también es invitar a pasar, ¿ok? Invitar a pasar. Rose invited me up. Es lo mismo, nada más que cambia el sentido. Utilizamos up cuando Rosa vive en un segundo piso o tenemos que subir escaleras. Cuando es ese contexto, up es la preposición correcta que debemos utilizar. Igual con la siguiente, round significa también pasar ¿a qué? A tomar una bebida, a tomar un café. Eso es lo único que están haciendo les da estos matices al verbo principal. Siguiente, Rose invited me along. Along también es que me invitó a pasar, pero el along significa acompañar. Probablemente no vamos a tomar nada, sino nada más que pasara yo, que la acompañara yo. Rose invited me back. Back significa otra vez. ¿Ok? Rosa me invitó a su casa otra vez. ¿Ok? Me invitó de nuevo. Esto es lo que debemos comprender con respecto a las preposiciones. Y en estos ejemplos agrega significado, agrega un matiz al verbo principal.
Pero también hay otros ejemplos como estos donde completamente la preposición va a cambiar el significado total del verbo principal. Por ejemplo, el verbo give significa dar, pero con la preposición give up ya significa otra cosa muy distinta, que en este caso es renunciar. Don't give up on your dreams, keep trying. No renuncies o no dejes tus sueños, sigue intentando. Give up lo mismo, ¿ok? Y give in también. He finally gave in and agreed with his friend. Él finalmente sucumbió, se rindió y estuvo de acuerdo con su amigo. Y con respecto a esto, una pregunta que me hacen mucho mis alumnos es la siguiente. ¿Por qué en este tipo de enunciados se utilizan verbos frasales en lugar de utilizar el verbo? Porque mis alumnos me dicen que el verbo comer, ¿sí?, así como en estas traducciones el verbo limpiar y el verbo empacar ya no necesitan de una preposición porque ya significan eso. Me dicen, ¿por qué hay que agregarles el up o este tipo de cosas? Mi respuesta es la siguiente. Esta es mi respuesta. Les digo, como les acabo de explicar, las preposiciones muchas veces no cambian el significado, pero sí agregan un matiz al verbo principal. Por ejemplo, tú correctamente puedes decir he ate all his dinner, él se comió toda su cena. Pero cuando lo dices sin la preposición up, únicamente estás diciendo que se acabó toda su cena, pero tal vez en su forma más simple, ¿ok? Si tú aumentas la preposición up, agrega un matiz de que lo hizo vigorosamente, le gustó, se comió toda su cena, la disfrutó, ese tipo de cosas. Agrega calidad a la acción del verbo. Igual en el siguiente ejemplo, I cleaned up my room before guests arrived. Limpié mi cuarto antes de que los invitados llegaran. Si solamente utilizas el verbo clean, va a estar correcto, pero significa entonces que hiciste lo más básico, de limpieza en tu cuarto. En cambio, si le agregas el up, significa que lo hiciste con mucho cuidado y que aparte de lo básico, ordenaste otras cosas que había y ese tipo de cosas. Implica calidad cuando agregamos esta preposición up. Si nos detenemos a analizar este último enunciado, se van a dar cuenta de esto que les estoy mencionando. Por ejemplo, aquí, they pack up. Esto, ¿ok? El up, ¿qué está haciendo? No está cambiando el significado del verbo empacar. Simplemente le está dando calidad, le está dando énfasis a este verbo. Igual acá. Me preguntan, ¿y por qué le ponemos el out acá? Si simplemente move es mudarse, ya no necesitamos del out. Bueno, lo mismo, si solamente dices move, probablemente se mudaron ahí mismo, al mismo edificio, pero a otra habitación, algo así. Pero en cambio, si tú dices out, move out, significa que salieron de ese edificio o de ese lugar. Estos matices que las preposiciones agregan son los que debemos entender para poder dominar los verbos frasales. Muy bien, pasemos ahora con el siguiente tema que debes saber con respecto a los verbos frasales. Y en inglés existen un grupo de verbos frasales que puedes separarlos. Es decir, puedes separar el verbo y la preposición y en medio poner el objeto, así como en el primer ejemplo. ¿Ok? Estoy separando el verbo frasal turn on y en medio estoy poniendo el objeto. ¿Ok? Estos verbos frasales que puedes separar, recuerda que el pronombre de objeto, o en este caso el objeto, lo podemos colocar en medio del verbo frasal o después del verbo frasal. Pero existe otro grupo de verbos frasales que no podemos separar su verbo y la preposición, como es el ejemplo del verbo frasal look after, que significa cuidar. Aquí de estos dos ejemplos, solo el primero es correcto, el 2 es incorrecto. El primero es correcto porque no se está separando el verbo frasal. She looks after her children. Ella cuida a sus hijos.
En cambio, en el otro lo estamos separando, pero si se dan cuenta, no tiene ya sentido. She looks, diría, ella ve a sus hijos después. Entonces, no tiene ya sentido. Afectas el significado del verbo frasal. Es por ello que debes entender que existen estos dos grupos de verbos separables e inseparables. El siguiente grupo de verbos frasales es separable porque, como puedes ver, podemos en medio colocar ya sea el objeto o el pronombre de objeto. Turn the lights on. Turn the TV off. Take your shoes off. Put your coat on. Let's put the meeting off until next week. Bring the book back to the library. I'll call you back later. Can you turn the music down a little? Ahora, ¿cómo saber cuándo un verbo es separable o no separable? Bueno, no existe una lista en específico, pero sí te puedo compartir lo siguiente. ¿Cuándo vas a saber si puedes separar ese verbo frasal o no? Recuerda lo siguiente. Si al separar el verbo frasal perjudicas el significado del verbo frasal, eso significa que no se puede separar, como en los siguientes ejemplos. Get off significa bajarse de un medio de transporte. Get on, subirse. Ahora vamos a analizar estos enunciados para ver si estos verbos frasales son separables o no. Si en medio de got off ponemos el autobús, diría nosotros conseguimos el autobús a pagar en la próxima parada. Está cambiando el significado, por lo tanto significa que no es separable. Igual, get on, que significa entrar o subirse a un medio de transporte. They got on the train. Si the train lo ponemos en medio, diría ellos consiguieron el tren prender justo antes de que se fuera. También cambia el significado, entonces es inseparable. They got on the train just before it left. 3. Get out. ¿Separable o no? Please get out of my room. Si my room lo ponemos en medio, diría, por favor, lleva mi cuarto afuera. También se afecta su significado. Eso significa que no es separable. Ahora, este es el primer tip. El segundo tip para identificar los verbos frasales inseparables es el siguiente. Cuando un verbo frasal se componga de dos preposiciones como en estos ejemplos, eso significa también que no se puede separar ese phrasal verb. Muy bien, amigas y amigos, una vez que hemos trabajado con esto que es básico conocer con respecto a los verbos frasales, es momento ahora de trabajar con la lista de estos verbos que les van a ayudar a mejorar su comprensión cuando hablen con nativos y también su fluidez en este idioma. Recuerden lo siguiente. Una de las cosas que nos detienen de mejorar nuestra fluidez es que a nuestra mente siempre llegan verbos formales. ¿Sí? Cuando nosotros queremos hablar inglés, lo primero que llega a nuestra mente va a ser un verbo formal, como si queremos decir descubrir, probablemente discover. Si queremos decir posponer, probablemente venga a tu mente postponed. Estos verbos que ustedes ven aquí son verbos formales, no se utilizan en situaciones cotidianas. Es por eso que muchas veces no sonamos de manera natural como los nativos. Quiero que pauses el video y que me digas cuál es el verbo frasal que corresponde a cada uno de estos verbos. Recuerda que si puedes hacer este ejercicio significa que manejas correctamente los verbos frasales. Puedes pausar el video porque vamos a estar trabajando con estas listas de verbos frasales y son los siguientes. Instead of saying leave, you say go out. Instead of saying return, you say come back. Instead of saying rise, you say get up. Instead of saying search for or seek, you say look for. Instead of saying quit, you say give up. Instead of saying establish,
you say set up. Instead of saying discover, use find out. Instead of saying postpone, use put off. She goes out with her friends every Friday night. He always comes back from his travels with interesting stories. I need to get up early tomorrow for work. They're looking for a new apartment in the city. Don't give up on your dreams. Keep trying. They set up a tent in the backyard for the camping trip. We found out about the surprise party before it happened. The meeting was put off until next week. I ran into an old classmate at the bookstore. She gets along with her neighbors very well. Siguiente lista. Pausa nuevamente el video y trata de encontrar cuál es el verbo frasal que corresponde a estos verbos formales. Exit, get out, bring up, pick up, break down, break up, run out of, look out, set off, come up with, put up with. Estos son enunciados en contexto. Please, get out of the room. We need to clean it. She brought up the idea. Can you pick up some milk on your way home? Their car broke down on the highway. They decided to break up after years of dating. We ran out of milk, so I need to go to the store. Look out, there's a car coming. They set off on their journey early in the morning. He always comes up with creative solutions to problems. I don't know how she puts up with his behavior. Next. Nuevamente, pausa el video y dime qué verbos frasales utilizarías en lugar de estos verbos. Put on, take off, turn on, turn off, look up, look after, call off, get on, get off, get in. She put on her favorite dress for the party. She put on her favorite dress for the party. Please take off your shoes before entering the house. He turned on the lights as soon as it got dark. Can you look up the meaning of this word in the dictionary? Can you look up the meaning of this word? She looks after her younger siblings while her parents are at work. They called off the meeting. We need to get on the bus before it leaves. Remember to get off the bus at the next stop. Next group. What phrasal verb would you use instead of these verbs? Put off, run into, go through, look down on, make up, back up, take over, pick out, look up to, take on. The bad weather put off their plans for a picnic. They ran into each other unexpectedly at the grocery store. She's going through a difficult time right now. Don't look down on people who are less fortunate than you. He made up an excuse for being late to the meeting. I'll back you up if you need support during the presentation. The new manager will take over the department next week. Can you help me pick out a new outfit for the party?
I've always looked up to my older brother. She's going to take on more responsibilities at work next month. Next list. Find out, turn down, look into, come across, show up, catch up, get away, point out, hold on, look forward to. I found out about the surprise party before it happened. He turned down the job offer because the salary was too low. While hiking, they came across a hidden waterfall. She promised to show up to the meeting on time. I need to catch up with my classmates. They managed to get away from the crowded city. Can you point out where the nearest restroom is? Hold on a moment, I'll be with you shortly. I'm looking forward to the upcoming vacation. A continuación quiero que escuches una canción de verbos frasales y que me digas cuántos identificas. Espero te guste mucho y si es así, recuerda regalarme un like. Get up early, gotta seize the day. You turn on the music, let's dance and sway. Turn off the worries, leave them behind. Take off to the future with an open mind. Get up early, gotta seize the day. And turn on the music, let's dance and sway. And turn off the worries, leave them behind. Take off to the future with an open mind. Verse all verbs, they're all around. In everyday talk, they can be found. Put on your thinking cap, let's go. Learn these verbs, it's time to grow. Go out with friends, have a good time. Come in from the cold, it's warm inside. Look for the answers, don't be shy. Look up to the stars, aim high in the sky. Dress all verbs, they're all around. In everyday talk, they can be found. Put on your learning hat, let's go. Master these verbs, watch your English flow. Pick up the pace, don't give up now. Hang out with success, make your own vow. Bring up your game, figure out the plan. Set up for greatness, you know you can. Dress all verbs, they're all